hay saqueos, hay gente que trata de aprovecharse de la situación. Y creo que en esos casos mejor es ni siquiera intervenir, porque ahí lo que tienes que preocuparte es por tu integridad, por tu salud, por tu familia, porque finalmente si se mete, ya que se roben pues la televisión, no importa. O sea, el ladrón no siempre va a ser un ladrón. Tu vida tienes que cuidarla, ¿no? A tu familia y a los que necesitan de tu protección, incluso a las mascotas. Yo prefiero correr por mi mascota que estar preocupándome pues por algún objeto que en otro momento se puede comprar, pero a esa mascota, a ese familiar, a esa persona que me necesita, no la puedo descuidar, ¿no es cierto? Creo que hay que ser conscientes de eso. Se preocupan por los objetos y no es lo más importante. Mira, ese mensaje que tú dices, nosotros lo recogemos totalmente, ¿no? La vida de una persona no tiene precio y no la vas a poder responder. Un dinero, qué sé yo, es una cuestión que de una u otra forma probablemente la vas a poder recuperar. Lo más importante es que nos preocupemos por nuestra vida, la salvaguarda de la vida de nuestros familiares, de nuestros seres queridos. Y ese tema de las mascotas, te digo que es un tema muy serio, porque hemos visto casos en los cuales ante un movimiento, especialmente las criaturas, no quieren salir porque quieren llevar a su perrito, a su gatito. Mascotas, entonces, muchas familias, como parte ya de su plan familiar, han contemplado una acción, porque es importante y en algún momento lo hemos conversado con ustedes, que la familia tiene que tener un plan familiar, donde saber qué cosa hacer, quién se encarga de una tarea, de otra tarea, y si por ejemplo estamos en casa y los chiquitos están en el colegio, ¿quién va a recoger a cada uno de los niños? Porque a veces todos intentan recoger al más pequeño y el otro que de repente tiene un añito más nada más, lo abandonaron, ¿no? Entonces, otro tema también que ustedes de repente han visto y tú lo señalabas anteriormente, muchas veces por seguridad de que no nos roben, a veces en las casas tenemos, aparte de la chapa, tenemos candados, y tú te imaginas que en el momento que querramos evacuar tengamos 3, 4 llaves que abrir, entonces debe haber una persona que tenga las llaves y que su tarea, por ejemplo, sea abrir, ¿no? Entonces, importantísimo entonces la comunicación intrafamiliar, ¿verdad? La comunicación de la familia, la preparación para poder, digamos, tomar las acciones inmediatas y las acciones oportunas. Muchísimas gracias, Marco, por haber venido el día de hoy y por habernos aconsejado con consejos realmente tan valiosos, tan importantes. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Bueno, nosotros nos vamos ahora a dar pase a David Ponce, que se encuentra en el Congreso. Así es, adelante. Cecilia. Le damos a nuestro compañero David Ponce de León por esta información siempre tan pertinente, tan importante, y ahora volvemos a nuestros temas de bien por casa. Así es, ahora tenemos que hablar acerca de la contención de orina, ¿no? Lo malo que podría ser. Se aguanta y eso, y dice, pucha, ya, ahorita voy, y de pronto dice, ya se me pasaron las ganas, y después voy a ir, no, ese baño no me gusta, y también ocurre que vas, señora, señor, ¿puede prestarme su baño, por favor? No, es que no es un baño público, pero no te ayudan, entonces en esas situaciones el organismo se puede dañar. Por supuesto, los peligros de aguantar la orina precisamente es lo que vamos a conversar en nuestra secuencia Conversando con el Doctor. Nos encontramos con la doctora Maribel Dextre, que es ginecóloga. ¿Cómo estás, Maribel? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Muy guapa además, déjame decirte. Muchas gracias. No, ya, too much, demasiado, ¿no? Ya. Gracias, ustedes siempre lindos conmigo. Gracias, Maribel. Realmente qué gusto tenerte aquí y que nos puedas efectivamente comentar acerca de estos peligros. Ahora, la pregunta del millón, yo tengo entendido que el organismo de la mujer de repente puede ser incluso más aguantador en ese sentido, ¿no? Tal vez nuestra vejiga, digamos, tiene proporciones de repente que ayudan a aguantar un poco más la orina, pero en todo caso es perjudicial al igual tanto en un hombre como en una mujer. Es muy perjudicial el retener la orina porque ese es un producto del desecho de nuestro cuerpo, o sea, tenemos que eliminarlo. Igual que eliminamos deposiciones, también se elimina la orina, todo lo que nuestro cuerpo ya no necesita. Si retenemos la orina tanto en hombres como en mujeres, lo que puede suceder es que nos dé infecciones urinarias. Y estas infecciones urinarias ser bajas, o sea, estar solamente en la vejiga, o ir subiendo e infectar los riñones, donde ya es una infección mucho mayor, generalizada y que necesitaría una hospitalización inclusive. Tanto así. Sí. ¿Y qué es más común entonces? Que las mujeres aguanten y de pronto yo he escuchado esta... ¿Cómo le dicen esto? Cistitis, ajá, sí. La cistitis. Cistitis viene de vejiga, ¿no? Entonces es solamente una infección urinaria baja o una inflamación de la vía urinaria baja, que es nuestra vejiga. Y no es que esté más en la mujer o en el varón, lo que pasa es que a nosotras, por cultura, ya por educación, nos han enseñado de que no debemos de miccionar en ciertos baños que son sucios, que hay que tener mucho cuidado y todo eso. Y hasta cierto punto tiene razón nuestras mamás cuando nos enseñan desde pequeñitas.
En cambio el hombre no, como conversaban a la hora de presentar esto, ¿no? O sea, al varoncito, por el tipo de genitales que tiene, le bajan el pantaloncito y dice orina aquí, orina aquí. En cualquier lugar. En cualquier lugar, que está mal también, que por supuesto ¿no? está mal, por supuesto. Pero ¿qué sucede? Ese es un tema de educación. O sea, usualmente debemos de miccionar para eliminar esto, porque si no nos da la cistitis, nos da la inflamación. ¿Qué es la cistitis? Son todos estos síntomas relacionados a la molestia para orinar. Orinas de poquitos, orinas cada ratito, con mucho ardor, con mucho dolor inclusive. Y algunas mujeres cuando dejan pasar esto pueden hasta orinar sangre. Y eso ya es algo mayor y que necesita ser visto por un especialista. Entonces retener la orina es malo tanto en hombres como en mujeres, niños, adultos, en general, ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias, digamos, de retener la orina tanto en hombres como mujeres? Tenemos un gráfico ahí que de repente podría ayudarnos un poco a explicar. Claro, vamos a ver. Mira, aquí tenemos en la parte superior están los riñones. Aquí es el filtro donde toda nuestra orina, todas los sustancias que entran a nuestro cuerpo van a ser eliminados, y aquí es nuestra vejiga. Tenemos el siguiente cuadro para poder ver ya en una persona, en un cuerpo. Miren, más o menos en la zona lumbar, que es esta zona aquí, la zona posterior, están los riñones. Luego viene y está nuestra vejiga, que está a esta altura, por eso hay dolor también en las personas que tienen molestias para orinar, orinan con frecuencia, tienen dolor en esta zona pélvica, o cuando ya es más fuerte la infección, dolor en la zona lumbar. Entonces aquí está nuestra vejiga. Esta vejiga tiene cierta capacidad. Si esa capacidad se excede, tenemos más o menos 600 mililitros, o sea, más o menos medio litro y un poquito más, que podemos retener la orina. Cuando esto se excede, hay ocasiones en que la vejiga puede crecer tanto que puede dar un globo vesical. Entonces, en ese momento que la paciente no puede orinar, tenemos que poner una sonda. Esa sonda saca la orina de aquí y la vejiga, que puede estar a esta altura, va a bajar completamente. ¿Esto también puede verse, digamos, alterado por piedritas, cálculos? Sí, claro, sí. Los cálculos renales también pueden ser causa de infecciones urinarias, de hemorragias, de sangrados a través de la orina. Entonces, ese cálculo renal da un dolor intenso. Muchos lo relacionan con un trabajo de parto. Es muy, muy intenso, es un dolor muy agudo que hace vomitar al paciente, hace que le baje la presión, hasta que se eliminan los cálculos. Una vez que los cálculos se eliminan, pasa toda la molestia. Y ahora, esto puede originarse también por aguantarse la orina. Digamos, ¿se podrían generar este tipo de calculitos y este tipo de piedritas si es que uno tiene la costumbre de aguantar la orina? Más que todo es por no tomar líquidos. Por no tomar líquidos. Así es. Recordemos que todo se va filtrando. Si hay poco volumen para filtrar, se va quedando el sedimento, se va quedando capita tras capita tras capita y se van formando los cálculos. Los cálculos, a veces uno tiene la idea de que es como una piedrita muy lisa. No. Estos cálculos en el riñón tienen varias aristas, tienen unas puntitas que a la hora de bajar es lo que condicionan ese dolor tan intenso y desgarros, por eso hay sangrado, y condicionan también el sangrado, la hemorragia. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, a tomar bastante líquido. Muy hidratado. Sí, hay que tomar líquidos, hay que orinar con frecuencia, no hay que decir no, más tardecito estoy en la computadora o termino de trabajar, no, para evitar y estar sanos. Y acostumbrarnos a usar el baño no solamente en condiciones óptimas, sino que a usarlo de verdad, o sea, no postergarlo. Exactamente. Creo que me parece importante, que es algo que yo me he acostumbrado o he aprendido a hacerlo con mis hijos, que son pequeños todavía. Antes de ir a un lugar, siempre los hago orinar. Eso es muy bueno. O sea, si nos vamos al cine, antes te vas al baño. Si te vas al colegio, antes te vas al baño. Básico. Para que no lo sorprenda, digamos, en la movilidad, en el carro, o paseando, qué sé yo. Porque Claro. creo que es un poco lo que deberíamos acostumbrar a lo que deberíamos acostumbrar a los niños. Exacto, es como nosotros padres tenemos que educar a nuestros hijos para el futuro, no solamente en la parte profesional y en la parte de los estudios, sino en la parte de prevención de enfermedades. Esa es una muy buena recomendación, miccionar antes de salir de la casa. Y si vamos a estar por ejemplo, en el cine, no decir, no, espérate, que termine la función y vamos al baño. Claro, no, no te pierdas la película. no, sí. Entonces, claro. quiere miccionar nuestros hijos o nosotros mismos y tenemos que salir y miccionar en ese momento. Si no, se pierde el estímulo. Ahora, Claro. también, digamos, está en la medida en la que uno consume agua o líquido. Porque también me pongo a pensar, personas que, por ejemplo, digamos, suben a un transporte interprovincial,
¿no? Aquellos que de repente van de una sola ruta o solo se detienen en un lugar, ¿no? De repente también una recomendación importante sería no tomar mucho líquido si es que uno sabe que va a En estar ciertas muchas condiciones, horas, claro, ¿no? En un lugar en donde no tiene acceso a un baño. Exacto, eso es importante. Otra condición es, por ejemplo, aquellas pacientes que tienen prolapsos, que tienen ya los genitales normales, que debería de estar la vejiga en su lugar, ha cedido y ha caído un poquito. Entonces esas pacientes también van a salir, van a ir a hacer ejercicio, entonces que restrinjan un poco su cantidad de líquidos para que no se les esté escapando la orina, ¿no? Y si hay un prolapso, acudir a su médico para tratar de solucionarlo. Otras patologías, otras enfermedades que nos pueden dar también a las mujeres esto de ir al baño con frecuencia sin necesidad de ser una infección, son los tumores del útero, los fibromas, los miomas, o inclusive hay quistes en el ovario que son tan grandes que comprimen la vejiga. La vejiga está aquí en la parte anterior y en la parte posterior está el útero. Entonces, si el útero crece por un mioma, un fibroma, va a comprimir la vejiga. Entonces no va a permitir que se llene con tanta cantidad de líquido. Entonces con pocas cantidades vamos a querer tener la necesidad de ir al baño con mayor frecuencia. En el hombre sucede también lo mismo, que es el aumento del tamaño de la próstata. Está pasando por donde orinamos, donde orinan los varones, está pasando y está aquí la próstata. Entonces si la próstata crece y comprime esto, el hombre va a orinar de poquitos o con un chorro mucho menor, no va a orinar como antes. Entonces, la orina no es solamente para jalar, poner el botón y que se vaya. Hay que observarla, hay que observar nuestra frecuencia urinaria, hay que observar cuánto orinamos, de qué características es nuestra orina. Entonces, ahí también nos puede estar indicando hacia ciertas enfermedades, ¿no? Importantísimo, ¿no? Me ha puesto nervioso, ¿ah? Sí, voy a tener que observar más. Sí, Al yo voy urólogo, con frecuencia al baño, yo no tengo ningún problema. Pero a veces, por ejemplo, en las noches, en la mañana voy y orino muchísimo. Pero nunca me despierto en la noche y me he quedado pensando en que a veces estoy parado y orina y sale y debe ser por lo menos medio litro, como dicen, ¿no? Claro, eso es es lo de que debo haber acumulado en el día. todo lo que se acumuló en la noche cuando descansaste, ¿no? Hay enfermedades, por ejemplo, en la nicturia, que es que orinas mucho por las noches y esto está asociado a problemas, por ejemplo, de pacientes con alteraciones de la presión arterial. Tenemos precisamente una pregunta en el Facebook, aprovechamos en responderla. Lourdes nos escribe, ella dice que precisamente no puede dormir porque orina toda la noche y pregunta si es síntoma de algún problema. Sí, justamente como conversamos, hay que hacer chequear eso, porque pacientes diabéticas, pacientes hipertensas podrían tener, o lo que puede estar sucediendo con Lourdes es que toma pues 1 litro de agua antes de dormir. Entonces, si tomas demasiado líquido antes de irte a dormir, tu cuerpo va a tener la necesidad de eliminar ese líquido y va a ser con urgencia, no te va a esperar hasta las 7 de la mañana o 6 de la mañana que te despiertas para alistarte, ¿no? Claro, va a tener que eliminarlo de todas maneras. Así es, y hay que ver también qué condiciones puede tener ella, mejor que vaya a un médico a consultarlo. Ahora, la recomendación del líquido que se debe consumir en el día es de 1 litro. Aproximadamente son 8 vasos, que es lo que te recomiendan. Pero eso depende también, ¿sabes qué?, de la actividad que realices y de la edad que tengas. No es lo mismo que hagas ejercicio y que tengas 20 años a una que necesitas mayor cantidad de líquidos, a un paciente mayor que toma